Buenos días, mi nombre es Michael Guerrero, soy arquitecto de soluciones aquí en AWS y el día de hoy pues les vengo a dictar esta sesión de, de seguridad básica y mejores prácticas en cuanto a identidad y accesos a nuestra cuenta de AWS. Bien, la agenda del día de hoy tenemos los siguientes tópicos que vamos a abordar. En primer lugar, vamos a hablar un poco de pues, cómo se maneja la seguridad en AWS y lo que es el modelo de responsabilidad compartida. Luego vamos a estar hablando de identidad y accesos a nuestra cuenta, el servicio que por sus siglas llamamos IAM. Luego un poco de encripción, servicios que nos ayudan con esta tarea. Eh, También servicios que nos van a permitir administrar nuestras configuraciones en nuestra cuenta. Y vamos a terminar con un poco de buenas prácticas. Bien, entonces en primer lugar, la seguridad en AWS. Y aquí una pregunta para comenzar es ¿cuáles son sus percepciones de seguridad en la nube? Pronto comenzamos a pensar como en encripción, en quién tiene acceso a ciertos recursos, de pronto en autenticar usuarios, factores múltiples de autenticación, etcétera. Entonces son estos conceptos, estos eh, características que llegan a nuestra mente cuando pensamos en seguridad, pero pues que realmente la seguridad que tanto abarca, hasta qué punto llega y justamente pues cómo lo hace en la nube. Pues bien, en AWS la seguridad es nuestra prioridad número uno, por lo que todos los servicios que ofrecemos están diseñados siempre con este principio en mente y pues también nuestros servicios están distribuidos alrededor de la red global de AWS, pues por lo que nuestros clientes pueden acceder a estos servicios y aprovechar todas estas características desde diversas partes del mundo y comenzar a construir su aplicación, su solución, aprovechando pues todos estos beneficios. También contamos en nuestra red de servicios con acreditaciones y certificaciones. Esto se extiende más en el link que vemos aquí en la presentación, pero para comentárselos un poco, AWS certifica contra ciertas entes, por decirlo así, pues que sus servicios cumplen con estas certificaciones. Y ustedes de su lado también pueden, pues ya que tienen la infraestructura en AWS contra estas certificaciones, si ustedes lo desean, también por su lado, que ya lo vamos a ver en el modelo de responsabilidad compartida, pueden también avanzar en este tema de certificaciones si ustedes así lo requieren y lo desean. Entonces, para entender mejor este modelo de seguridad compartida, vamos a ir a ver este gráfico, que es el que nos explica, pues, básicamente cómo se maneja la seguridad en la nube de AWS. En la parte inferior vemos las cosas por las que AWS es responsable y podríamos definirlo como que AWS es responsable por la seguridad de la nube. Entiéndase, así como eh, AWS es el encargado de proteger su infraestructura físicamente, sus conexiones, sus redes, eh, toda la parte física pues es responsabilidad de AWS. Y por el lado del cliente, que es la parte superior, podemos definirlo que los clientes son responsables por la seguridad en la nube. Entiéndase, las aplicaciones que ellos despliegan, cómo las pues están asegurando, cómo las están
manejando, si están usando configuraciones pues de red, cómo lo están haciendo, la parte del tráfico, por ejemplo, encripción de datos. Nosotros ofrecemos pues características de encripción que ya las vamos a ver, pero pues realmente el cliente cómo las está aplicando, qué tipo de llaves está usando, las está rotando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues siempre vamos a tener este modelo en los diferentes aspectos de nuestra cuenta AWS, donde AWS llega hasta cierto punto y luego también comienza la responsabilidad de nuestros clientes para que pues manejen su propia seguridad en la nube. Bien, entonces pasando a la parte de identidad y accesos, pues acá una pequeña definición de qué es la administración de identidades. Pues bien, eh, en AWS lo que nosotros usamos para manejar todo este tema es un servicio que se llama IAM, Identity and Access Management. Y IAM nos va a permitir pues hacer todo este manejo de control de accesos a nuestros recursos de AWS. Entonces, vamos a ver lo que son las tres A's con AWS. Entonces, en primer lugar, tenemos la A de Authenticate y IAM nos va a permitir hacer esta parte de autenticar usuarios que nosotros creemos en nuestra cuenta por medio pues de un usuario y una contraseña o una llave de acceso, y podemos también incluso estar hablando de multifactor authentication. Luego está la A de autorizar, donde luego de que nuestro usuario está autenticado, pues le estamos definiendo a qué recursos queremos que esté accediendo y a qué recursos no. Y finalmente la parte de auditar, con un servicio que se llama CloudTrade, que la vamos a ver también más a fondo más adelante, pero pues lo que me va a permitir este servicio es ver registros pues de qué entidad está haciendo qué acciones en ciertos recursos. Bien, antes de pasar más en profundo a estas tres A's, vamos a revisar los principals, los entes que estamos manejando en IAM. Bien, en la parte inferior eh, tenemos pues eh, la capa de las cuestiones que podemos llegar a manejar con IAM, y es, por ejemplo, si tenemos identidades de tipo desarrolladores, testers, por la parte de perfiles de desarrollo de software, pues esto lo podemos llegar a manejar directamente con IAM sin problemas. Entonces, algunos casos de uso de ejemplo está, por ejemplo, provisionar instancias S2, que son instancias de cómputo, accesos a bases de datos, eh, accesos a configuraciones de balanceadores de cargas, etcétera, etcétera. Luego está una capa media, que es el manejo de identidades en sistemas operativos. IAM ya no llega hasta ese punto. Entonces, pues ahí lo llegamos a manejar con otras estrategias, digamos directorios activos, eh, también bases de datos si así lo requerimos. Y por el lado de aplicaciones más profundo, tampoco llega hasta allá IAM. Entiéndase pues ya manejar accesos a aplicaciones que nosotros estemos desplegando en nuestro propio entorno, pues ya también hay otras estrategias para llegar a hacer esto en este punto. Y básicamente,
los entes que vamos a estar manejando en IAM son tres principalmente. El primero y el más importante es el account owner, o como lo podemos denominar, la cuenta root, que es esta cuenta que es, podemos decir, la maestra, que tiene todos los permisos posibles, tiene acceso a todos los recursos, puede hacer cualquier configuración en la cuenta, cambiar el tipo de soporte de AWS, cerrar su propia cuenta. Entonces, pues es digamos, el principal, el ente más poderoso que vamos a tener. Luego vamos a tener los usuarios, grupos y roles, que estos ya los vamos a definir desde luego en nuestra propia cuenta root, pero lo ideal es que nunca trabajemos con nuestra cuenta root para desplegar servicios que vayan a llegar a producción o incluso a probar servicios, porque pues estamos exponiendo a que si nuestras credenciales a esta cuenta root fueran robadas de alguna forma, pues el atacante tendría toda libertad de hacer y deshacer lo que quisiera en nuestra cuenta. Entonces el consejo ahí es empezar a manejar usuarios, grupos y roles, y de esta forma pues a empezar a darles acceso a servicios específicos, eh, y siguiendo el principio del menor privilegio, no dando permisos a usuarios que no lo necesiten. Finalmente, tenemos credenciales de seguridad temporales, que pues son para también dar accesos a servicios específicos o accesos por consola o APIs, pero son temporales porque duran desde 15 minutos hasta 12 horas. Entonces, pues dependiendo del caso de uso, también los podemos llegar a implementar. Y ahora que hablé un poco de los tipos de acceso a nuestra cuenta, tenemos dos principales. En la primera A, de autenticación. Entonces, por un lado tenemos nuestra consola de administración, que es la que podemos acceder vía la página web de AWS, donde vamos a tener un login con contraseña y usuario y un multifactor authentication, como les comentaba, que es opcional, pero siempre se recomienda tenerlo por cuestiones de mejores prácticas en seguridad. Y también vamos a tener acceso por API. Este acceso va a estar manejando pues unas llaves de accesos y una llave secreta, también con un multifactor authentication opcional. Por la parte de privilegios, como les venía comentando, la cuenta root pues tiene todos los privilegios para todas las acciones. Entonces, siempre tenemos que crear usuarios nuevos y empezar a delegarles políticas para no estar desplegando servicios desde nuestra cuenta root. Estas políticas eh, las, las definimos y las podemos podemos decir, conectando a usuarios específicos o a grupos de usuarios o a recursos. Esto ya viene al nivel de granularidad que nosotros deseemos. Entonces, para terminar por esta parte de jerarquías de, de los principales de IAM, pues lo representamos con esta pirámide inversa, donde pues en la base de la pirámide, pero en la parte superior, tenemos la cuenta root con todos los permisos. Y ahí un ejemplo de política que podríamos tener. Entonces la cuenta root puede hacer cualquier acción en cualquier recurso. En la parte de la mitad tenemos usuarios IAM
que son los que ya nosotros vamos a definir qué, qué acciones queremos. Entonces, por ejemplo, tenemos una política de ejemplo que hace un efecto de permitir ciertas acciones en especificados recursos. Y finalmente, las credenciales temporales, muy similares al caso anterior, pero desde 15 minutos hasta 12 horas tenemos para acceder con estas credenciales temporales. Bien, pasando por la parte de encripción, nuevamente una pregunta. ¿Cómo están encriptando actualmente su data? No sé si hay especialistas acá en seguridad o, o que tengan cargos directamente involucrados con esta parte. Pero también si nos hacemos esta pregunta, pues pensamos, no sé, en llaves maestras de bases de datos, etcétera, etcétera. Pero pues también de pronto nos quedamos cortos en solo pensar hasta qué punto tengo que encriptar qué datos, ¿no? Bien, pues en AWS lo que vamos a tener disponible son servicios para dos aspectos, encripción en tránsito y encripción de data en reposo. Aquí tenemos algunos ejemplos de protocolos que se usan en estos ambos casos. Y pues vamos a ver específicamente qué servicios nos van a ayudar pues en estos casos. El primero de ellos es AWS Certificate Manager, que lo que me va a ayudar es a aprovisionar y manejar certificados de tipo SSL o TLS y pues manejarlos de una forma centralizada también para directamente conectarlo con los recursos en mi cuenta que yo desee. Vamos a tener también AWS Key Management Service o KMS por sus siglas. Y KMS lo que me va a permitir es crear y manejar llaves de encripción, pues claramente para encriptar mi data. También pues va a estar avisándome, por ejemplo, si yo ya no necesito una llave y la quiero borrar, me dice, oye, espera, esta llave la tienes todavía asociada a un recurso, entonces pues lo conveniente sería no borrarla hasta que rotes esta llave para este recurso. E igualmente si borramos una llave, pues él mantiene un registro por determinado tiempo en caso de que nosotros lleguemos a necesitar recuperar esa llave por algún motivo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de casos aplicables de estas llaves de encripción. Lo podemos tener para objetos de S3. S3 es un servicio de almacenamiento de objetos. Tenemos también para encriptar un volumen de EBS. EBS es un almacenamiento que se va conjunto con las instancias S2. Entonces tenemos disponible aquí para también encriptar estos volúmenes. Encriptar clusters de Redshift. Redshift es un servicio para analítica, específicamente para data warehousing. Entonces también tenemos disponible encriptar pues este clúster si así lo necesitamos. Y también hay otros servicios más pues que de agregarlos acá pues no nos da el espacio, pero está integrado con muchos servicios más. También finalmente tiene una característica es de traer tu propia llave, entonces no solo te va a permitir generar las llaves en el servicio, sino si tú ya tienes una llave, pues desde tu servidor en Physical Premises
de otro lugar, la puedes traer también a KMS y empezar a administrarla en este servicio. Vamos a tener AWS Cloud HSM, que es muy similar a KMS. El factor que diferencia Cloud HSM es que es single tenant, es decir, cuando tú empiezas a usar este servicio, físicamente solo va a haber una instancia para ti y solamente ti para el manejo de estas llaves de encripción. En el caso de KMS, lo que vamos a estar teniendo es un servicio multitenant, es decir, físicamente la instancia se puede estar compartiendo con otros clientes que, que quieran usar el servicio de KMS, aunque pues ninguno de los clientes puede acceder a las llaves del otro claramente. En Cloud HSM esto pues está separado físicamente incluso. Entonces esto se hace con motivo de cumplir con estándares de seguridad más alto, de Tier 3, para el manejo de estas llaves de encripción. Pues algunos casos de uso que vemos por este lado es de llaves maestras de bases de datos, para también cuestiones de firma de documento digital, también se usa este servicio. Bien, pasando a la parte de administración de configuraciones, vamos a tener este servicio que les comentaba anteriormente, que es AWS CloudTrail. CloudTrail me va a permitir tener un historial de logs en mi cuenta, que básicamente lo que me va a determinar es quién hizo eh, qué acción era, en qué recursos y cuándo lo hizo. Todo esto por medio de llamados API internos en mi cuenta. Entonces es un servicio de registro y de que podemos acceder pues para empezar a hacer de pronto un proceso de debug. Si vemos que hubo una acción en nuestra cuenta que nosotros no determinamos, pues que se fuera a hacer, pero igualmente se hizo, entonces queremos conocer más al respecto de esta acción, por ejemplo. Estos registros se almacenan en S3. Les comentaba, es el servicio de almacenamiento de objetos. Acompañado de CloudTrail viene AWS CloudWatch. CloudWatch nos va a ayudar por la parte de monitorear el estado de nuestros recursos, de nuestros servicios en AWS. Entonces, lo que vamos a estar teniendo acá son métricas que podemos ver visualmente con dashboards, con tableros. Y también vamos a tener la posibilidad de configurar alarmas. Por ejemplo, si yo despliego una instancia, un servidor, y veo que su uso de CPU está excediendo cierto porcentaje, puedo configurar una alarma que me desate cierta acción. Por ejemplo, eh, hacer un lanzamiento de una nueva instancia para que soporte a la anterior y relaje esa carga que puede estar presentando eh, la primera instancia. Entonces son todo este tipo de métricas que podemos también estar analizando. Podemos también crear tableros personalizados, aparte de los propios que me va ofreciendo CloudWatch, pues para organizarla según la información que yo necesite acceder más rápidamente. Tenemos también Amazon Inspector y AWS WAF. Inspector, por un lado, es un servicio que automáticamente va a estar analizando mis cargas de trabajo en AWS y va a ver si existen vulnerabilidades en cuanto a software o si, por ejemplo, tenemos recursos que involuntariamente pueden ser accedidos de forma pública.
Entonces, inspector me va a estar avisando de qué cosas se encuentre dentro de mi cuenta que puedan representar pues un foco de pronto de ataque. AWS WAF por el otro lado, lo que va a venir a hacer en mi cuenta es la labor de firewall para pues proteger mis aplicaciones web o APIs, pues haciendo un filtrado, ¿no? Para estar protegidos de ataques web o bots que pues pueden llegar a afectar la disponibilidad de mi aplicativo y poner en riesgo pues también la seguridad de la aplicación, o solo por el lado de que me empieza a consumir recursos pues que están en los que está soportado mi aplicación. Tenemos AWS Config, que junto con los dos iniciales, CloudTrail y CloudWatch, se complementa. Y Config lo que me va a venir a ayudar es a manejar de forma centralizada todo mi historial de recursos o servicios que tengo desplegados en mi cuenta y ver sus configuraciones específicamente. También voy a tener un historial de cambios en configuraciones. Puedo tener notificaciones en cuanto se altere alguna configuración en alguno de mis servicios. Entonces, podemos estar haciendo por medio de este servicio labores, por ejemplo, de auditoría, análisis de seguridad, un poco también de análisis de cambios a través del tiempo en cuanto a configuraciones hablamos. Bien, pasando de los servicios principales, vamos también a revisar mejores prácticas adicionales y servicios que me ayudan para esta labor. En primer lugar, tenemos AWS Trusted Advisor, que lo que me va a venir a ayudar es, como inspector, analizar mis recursos, pero en este caso, eh, para que me empiece a dar consejos sobre las mejores prácticas de AWS. Estas mejores prácticas vienen definidas por los pilares del Well Architected, de buenas prácticas de arquitectura en AWS. Entonces, él, según los pilares, como vemos en la imagen, me va a estar recomendando acciones que pues yo deba tomar para estar siguiendo estas buenas prácticas. Por ejemplo, aquí en la imagen me da una configuración, una acción a tener en cuenta en cuanto a políticas de contraseña y en cuanto a rotación de llaves de acceso, que es algo que tenemos que pues, tener en cuenta y configurar para seguir implementando buenas prácticas en nuestra cuenta. Tenemos también Amazon Macie, que es un servicio inteligente que va a estar mirando nuestros datos en nuestra cuenta y va a identificar esta data de tipo que puede ser personal, digamos data que puede ser nombres, por ejemplo, data de propiedad intelectual, todo este tipo de data personal que pues no quisiéramos que, que se hiciera de pronto un, un ataque a este tipo de datos. Entonces Macy lo que va a identificar es esta data y me va a dar visibilidad de cómo se está accediendo a esta data crítica y cómo pues si se está moviendo, cómo lo está haciendo de un lado a otro. Me dará aquí características de monitoreo, de acceso a esta data, para que nosotros veamos si hay anomalías en cuanto a accesos o alertas incluso también cuando detecte uno de estos accesos no autorizados o haya un leak de datos.
que esta data pues salga a una fuente que no lo deseamos. Esto pues todo lo hace mediante aprendizaje de máquina. Entonces puede incluso llegar a aprender términos de nuestro negocio específicos en su proceso de reconocer esta data personal. También pues la va a llegar a clasificar. Y todo esto pues para ofrecernos esta información importante. También finalmente tenemos un marketplace de partners. Los partners en este marketplace ofrecen soluciones. Aquí específicamente ahí están divididos por verticales de seguridad que abordan. Entonces, en este marketplace nosotros podemos llegar a revisar estas propuestas que nos ofrecen, ver si se ajustan a nuestro requerimiento y pues llegar a aplicar una de estas soluciones ya listas en nuestra cuenta con alguno de estos partners. Bien. Entonces, recapitulando y volviendo a la primera pregunta, al inicio de la sesión, ¿qué era la seguridad en la nube? Pues lo podemos entender como varios vectores que al final terminan en nuestros datos. Entonces vamos a tener vectores físicos, vamos a tener cuestiones de redes, vamos a tener seguridad en nuestros sistemas y seguridad de la propia data. Y para cada vector, para cada punto, pues vamos a tener pues que tomar ciertas precauciones, ciertas acciones y pues seguir prácticas recomendadas respecto a seguridad. Pues justamente pues acá tenemos alguna lista de recursos en los que podemos ver estas prácticas y extender más esta información. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta antes de continuar con la parte final, que es una pequeña demo de IAM? Vale. Entonces voy a minimizar por aquí y voy a pasar esta pestaña por acá. Bien. Entonces, para esta demo, lo que les voy a mostrar rápidamente es cómo IAM me va a estar ayudando a manejar los permisos para cierto recurso en mi cuenta de AWS. Vamos a ir inicialmente a IAM y ver que yo tengo acá dos usuarios creados. En primer lugar, tengo acá un usuario de ejemplo que para este caso vamos a definir que es un usuario developer en mi empresa y pues le va a tener ciertos permisos y vamos a tener un usuario, eh, por ejemplo, administración de aplicación, administrador de aplicación, que va a tener unos permisos diferentes al usuario de desarrollador. Para ver estos permisos, pues vamos a ir específicamente a los grupos en los que está asociado cada usuario. En este caso, el usuario desarrollador está asociado a un grupo que es pues, de desarrolladores. ¿Qué permiso tiene este grupo de desarrolladores? Vamos a tener acá una política de acceso a un bucket de S3, recordemos el servicio de almacenamiento de objetos. Entonces acá lo que tenemos es permitir ciertas acciones, que en este caso son listar mis buckets en la cuenta y específicamente el bucket que se llama intro mayo 17 bucket de desarrollador, que es el bucket que para este ejemplo este usuario podría acceder.
Para este bucket también vamos a poder hacer una carga de objetos, ver los objetos en sí, e incluso borrar objetos de este bucket. Mientras que para el otro usuario no está asociado a ningún grupo, entonces pues no va a tener los permisos que tiene el desarrollador. Estoy pues en mi cuenta principal, no es de la vista, es de los usuarios. Entonces vamos a ir rápidamente a S3 a explorar un poco qué es lo que hay en ese, en ese bucket. Entonces acá lo tengo, mayo 17, bucket de desarrollador. Y acá lo que vamos a tener es un código súper importante de Python al que puede acceder el desarrollador. Pero entonces vamos a verlo desde la vista específicamente de estos usuarios. Para eso lo que vamos a tener es un acceso por consola. Vamos a probar primero con el administrador. En este caso pues le ingreso con un username y una contraseña. Cuando ingreso aquí en la parte superior, me determina pues que justamente estoy logueado como administración de aplicación. Y si yo digo, quiero ver el bucket de los desarrolladores, que me causa intriga, curiosidad, no sé, quiero ver qué es lo que hay en ese bucket. Como vimos anteriormente, pues este usuario no tiene permisos porque no está asociado al grupo de desarrolladores. Entonces lo que vamos a tener acá desde su vista es que él no tiene permisos ni siquiera para listar los buckets en esta cuenta. Pues por tanto tampoco va incluso a poder acceder al bucket de administración. En general, pues no tiene ningún otro permiso configurado. Entonces ese usuario no va a poder hacer ninguna acción en este caso. Ahora, si lo vamos a ver desde la perspectiva de un desarrollador que sí tiene los permisos, volvemos a la página de login. Nuevamente usuario y contraseña. Acá ya vamos a ver que nos ingresa con este usuario de developer y el desarrollador pues también quiere acceder a su bucket porque necesita acceder a este código. Acá en este caso sí nos va a estar listando el bucket al que yo quiero acceder y si entro específicamente acá vamos a tener lo que vimos desde la cuenta principal, que es el código en sí. Entonces él ya puede aquí, por ejemplo, podría hacer un borrado de este código si así lo necesitara. Puede hacer una carga de archivos a este bucket, acá siguiendo pues como él quiera configurar, permisos para las cosas que él quiera estar cargando en este bucket. Entonces ya tiene ciertas capacidades, acciones que puede hacer en esta cuenta. Entonces, eso finaliza esta demo muy rápida de cómo administramos accesos a nuestros recursos por medio de IAM, por medio de políticas, usuarios y grupos de usuarios. Y también daría por terminada nuestra sesión. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy pues atento. Y si no, pues cerraríamos nuestra sesión. Bien, perfecto. Entonces,
Dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su asistencia del día de hoy.